Como dicen algunos, ¿el mundo es pura matemática? ¿El mundo se puede reducir a matemática pura y dura? ¿Esa es la raíz del universo? Yo creo que no. O sea, yo creo que hay matemática en la raíz de la realidad, y eso la física lo ha demostrado. Pues que tú, por ejemplo, te vas a la biología y todos los proyectos de intentar matematizar la biología se han tenido que tirar por el váter porque no han servido para nada, ¿no? Entonces, esto yo se lo decía ayer, esto ya lo decía Aristóteles. O sea, Aristóteles... Otra frase que se va a repetir mucho. Exacto. Sí, Aristóteles en la Ética Nicómaco se queja de todos los que dicen, no, es que todas las disciplinas tendrían que tener el mismo rigor que la matemática. Y él dice, no, porque hay objetos en los que no puedes tener ese mismo rigor matemático porque no lo captura la matemática bien. Entonces, en lugar de intentar hacerlo encajar todo en el rigor matemático, pues hay que ver que el rigor matemático sirve para capturar ciertas cosas, pero a lo mejor ciertas otras no, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con esto? Interesante, pero discutible. Claro. Yo sabía que me ibas a decir eso. Claro, tú estás diciendo que no todo el universo se puede simplificar en matemática, en número puro. ¿Para ti sí? Para mí no se sabe. Lo que nos falta es conocimiento. ¿Es una cuestión de tiempo? Esa es la gran cuestión, y creo que es una cuestión súper interesante para el espíritu inquisidor que quiere saber más, que quiere investigar. Exacto. Y quiere aprender, porque es una de las grandes cuestiones. O sea, hay muchas personas que han establecido un recorrido científico en esa dirección. Diría yo que en general el recorrido científico va en ese camino, y sin embargo, bueno, pues es posible que no sea el camino final, pero cabe la duda. O sea, realmente hay muchas cosas que apuntan a que el universo sí tiene un trasfondo matemático. Te voy a contar un poquito la historia de la física de partículas. Bueno, la física fundamental ha ido siguiendo el espíritu griego de intentar explicar la diversidad a través de la simplicidad. Entonces, intentando buscar la forma, se llama la unificación. La unificación intenta ver la disparidad e intentar congregarla o agruparla bajo mínimos entes o ecuaciones matemáticas que describan el todo a partir de algo muy pequeño. Y en ese camino se han conseguido grandes cosas. O sea, creo que históricamente, si miramos al pasado, deberíamos decir, el reduccionismo lo ha hecho muy bien. Ha servido para explicar muchas cosas que se han acabado comprobando. O sea, ojalá esto va a ser muy difícil, pero le voy a pedir a todos que lo hagan porque va a ser muy importante para este podcast. Intenten despertar mañana imaginando que nacen nuevos. Y nacen nuevos sin el sesgo. O sea, recogemos muchas cosas en la escuela, recogemos muchas cosas de prejuicios. Vamos a intentar quitar todos los prejuicios. Mira por la ventana. ¿Se te ocurre que todo lo que ves con tus ojos pueda ser descrito como una ecuación? Dirás que no, porque hay tantas cosas tan dispares que parece loco que algo así pueda ser siquiera imaginado. De hecho, una de las grandes frases de Einstein es: lo más incomprensible del mundo es que sea comprensible. O sea, es tan ajeno a la intuición que uno no puede sino sorprenderse con eso. Y hoy lo tenemos tan interiorizado, es herencia newtoniana, que nos parece común que puedas lanzar un cohete y siga una parábola matemática, que hagas una ecuación y puedas describir el desarrollo de una evolución. En definitiva, eso es lo verdaderamente sorprendente. Entonces, primero hay que decir chapó el reduccionismo, un aplauso, porque han hecho cosas increíbles. Y ahora, llegado a ese punto de ole el reduccionismo, la pregunta es, ¿pero tiene un límite el reduccionismo o puede llegar más allá? Y esa es la gran pregunta que estamos debatiendo, y en el que yo creo que muchos físicos se posicionan en cuanto a que sí hay un final reduccionista. Es una cuestión de tiempo, al final, de tiempo de experimentación y de ir avanzando, ¿no? Y hay otros que no. Es importante que en el mundo científico creo que hay demasiado sesgo hacia el que sí. O sea, si abres libros de física vas a encontrar sesgo hacia el que sí. ¿Para ti es un sesgo? Creo que sí, porque si no te cuentan toda la historia ya te están de alguna forma sesgando. Bueno, ¿no? sobre todo que es como es un prejuicio que no se cuestiona, quizás se da por hecho. Es como un axioma intocable, ¿no? De dogma, sí. Yo soy muy crítico con lo que se enseña en las escuelas y en la universidad, porque estas cosas que estoy debatiendo con él, discutiendo con él, no se hablan en la escuela. Se dan por hechas de que la parte de que al final se llegará a una conclusión matemática del inicio de todo, se va a llegar. O sea, para las universidades de física hoy en día en España, o no sé si en España en otros sitios, son así. Tienes una formación muy cientificista, que es un insulto actual hacia la persona que tiene una mente muy científica, en la cual uno sale de la facultad pensando que la matemática es todo y que todo lo que no se puede medir no existe. Y es un sesgo interesante, que es una respuesta posible a la existencia de todo lo que hay en el universo, pero que no es la única. Entonces, yo me posiciono como agnóstico al respecto. Es decir, me parece que el reduccionismo es una vía muy interesante, pero el dogmatismo reduccionista me pone nervioso, porque creo que es muy miope.
Pero en definitiva es un debate abierto. O sea, yo creo que nadie se puede sentar en esta silla y decirte, el universo responde a leyes matemáticas. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Cuando tú escuchas a científicos que dicen, porque muchos lo dicen esto, ¿qué piensas? ¿Crees que están sesgados? ¿Crees que en el fondo les da miedo que esto no pueda ser así? ¿Que han construido toda su vida bajo un modelo y que se les pueda hundir parte del modelo sería incluso algo malo para su propio ego, para ellos como seres humanos? ¿Crees que va por ahí? A mí me da pena. Me da pena. Me da pena por la propia ciencia, porque yo cuando veo el espectro de personas de la sociedad, a mí me gusta mucho ser observador con la sociedad. Creo que es uno de los fallos del científico promedio, que está un poco en su burbuja. Cuando uno observa pongamos en un espectro al perfil social y te das cuenta de que sí, que hay un 20-30% que tiene un carácter muy afín a la ciencia. Tenemos un otro 10% que es una persona que nunca se va a acercar, que es terraplanista y que no quiere saber nada. Y chapó por ellos. Bueno, chapo. Hombre, a ver. Darwin se encargará de... Hombre, chapota. Chapo, claro, terraplanista. No, pues he cambiado también con eso. Pero... Oye, de 0 a 100. De 0 a 100, ¿qué porcentaje le das de que la Tierra pueda ser plana? Pero, Cero. Cero. Ahí no hay duda. Cabrón. Está, No, claro. Además tengo un filósofo al lado que me va a decir... ¿Cero o no cero? ¿El cero absoluto? 0,0001 va. Pero has dicho eso, ¿eh? Sí. ¿Para ti? Yo diría algo similar, pero porque siempre cabe la posibilidad lógica de que vivamos en una simulación. Lo hablaremos después de la simulación. De Sí, que un sueño, un sea demonio. Matrix y que... No, hablaremos, me realmente- parece muy interesante. Y si estuviéramos como darnos cuenta, ¿no? Pero espérate, hablaremos termino el luego. argumento. Sí, no, claro. 30% que son muy afines, 10% que ni se acercarían ni locos. Y hay un 60% de la gente que está con más o menos afinidad hacia la ciencia, honesta hacia el conocimiento, o sea, que realmente quiere saber, que ha pillado un poquito aquí, un poquito allá. Hay algunos que pueden tener pensamiento un poquito más mágico, supersticioso, que puede creer en que las hierbas, la acupuntura, esta cosa, que todo estupendo. O sea, hay muchas personas con pensamientos muy diversos y que tendría un acercamiento a la ciencia muy positivo, porque quieren encontrar respuestas, pero cuando encuentran posiciones muy firmes y muy agresivas, Muy en contra de lo que ellos experimentan en su propia vida, me parece. es muy dañino para la propia ciencia. Entonces, me da pena no por el científico, porque vivirá muy bien y cada uno con sus pensamientos. O sea, no creo que tenga una posición yo pues intelectual como para darme pena a otra persona. No es eso. Me da pena la ciencia como actividad humana. ¿Te da miedo que acabe cayendo en un dogma? Sí, y que acaba perdiendo ese 60% de la población que tiene ganas de saber y de aprender, pero que ante una persona que le dice la ciencia es la auténtica verdad y no hay nada más, esa persona diga, pues estoy entrando en una secta, ¿sabes? ¿Esto qué carajo es? Entonces me da miedo que los mensajes demasiado agresivos y soberbios de la ciencia, que a veces tienen, no siempre, pero en algunos casos puede tener, expanden a un porcentaje muy interesante de personas que no solamente puedan aprender y disfrutar de la ciencia, sino que tengan mucho que aportar. Hablan mucho de diversidad, de inclusión, género, raza, Bueno, no sé qué. Richard Dawkins, ¿no? Que es una persona, por ejemplo, un ateo extremo, que no acepta ningún tipo, ¿no? De, vamos a decir, de opción que no sea el ateísmo total. Eso, por ejemplo, esa actitud Me parece perjudicial. es perjudicial para la ciencia. En ciertos ámbitos, yo sé que él combate en un ámbito anglosajón, que es muy agresivo en el otro Muy lado. fundamentalista. Sí, pero yo también pienso lo mismo, porque, o sea, es verdad que él viene... No puedes presentar Dawkins Y está... filósofo, y luego te hago un preview, ¿vale? Vale. Pero luego andaremos claramente. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo quisiera. Vale. No, es interesante saber que también lo que uno cree, porque hay un Claro. momento al final de que tenemos que entender que vamos a entrar en creencias. Porque tú no vas a poder demostrarme sí o sí, ¿no? ¿O crees que Bueno, sí? claro, es que ¿qué significa demostrar? Claro. Si demostrar científicamente sería mostrarlo y poner un grupo de control que no se puede hacer, entonces... No, eso no. Claro, pero yo sí que diría pues que hay argumentos interesantes que apuntan en esa Me los dirás, dirección. ¿eh? Me los Bueno, dirás. te puedo decir Y algunos. Es tanto. que hay otro tipo de demostraciones, ¿no? Más internas, más personales. Sí, bueno, yo me siento más en lo filosófico. Sí, pero- porque ahí entraríamos, ¿no? También en la percepción de cada uno. ¿Vale? Pero no, continuar. Simplemente No, sí, ¿qué hacer? para cerrar un poco lo que Sí. tú decías de Dawkins, o sea, que es verdad que él está en un ambiente muy... o sea, que él pelea mucho contra el fundamentalismo religioso que él ha bebido, pero es verdad que con esa actitud tan de... O sea, que en el fondo le está dando la razón al fundamentalista,
pero dándole la vuelta, porque el fundamentalista dice, la ciencia es incompatible con la fe, por tanto me quedo con la fe. Y él dice, no, la ciencia es incompatible con la fe, por tanto me quedo con la ciencia. Pero entonces lo que estás haciendo es forzando a toda la gente que está en medio, que no, o sea, toda la gente religiosa, por ejemplo, que no tiene a priori ninguna enemistad contra la ciencia y que le gustaría aprender, pero todas estas figuras científicas les están diciendo, no, es que mi ciencia va en contra de tus creencias más profundas. Entonces, toda esa gente que a lo mejor entraría a estudiar ciencia, la empujas fuera por ese miedo a que si yo me pongo a estudiar ciencia voy a perder mis convicciones personales, ¿no? Ya no solo eso, o sea, de repente dicen, no, de ciencia solo pueden ser los del Madrid, pues te pierdes a todos los del Barça. Claro, ya no solo eso. No, el Barça es la ciencia, ¿eh? El Madrid es fe. Después de la Champions del año pasado, después de la Champions del año pasado, me dices que eso no es fe. Eso es Dios que vino y os tocó con una varita. Hice un vídeo al respecto. Lo pueden ver en mi canal, Hassan Tandaya. No, pero decía que no solo eso, sino asusta. Yo creo que asusta. Yo creo que entrar a una iglesia y que te encuentres a un cura diciendo que somos todos pecadores y que vamos a ir todos al infierno y cura tu culpa y esas cosas que puedes ver en ciertas iglesias, asusta. Y hace que yo no vuelva a una iglesia. Claro. Pues si entras a una universidad y te encuentras un tipo que dice porque la ciencia es la verdad y todo lo que encuentra la ciencia es indiscutible. Hay como paralelismos, ¿no? Entre un fanatismo y otro fanatismo. Ya te digo, son casos particulares que pueden ser muy extremos, pero sí se huele a eso. Y yo lo olí en la facultad. Entonces, sin llegar a ese extremo que acabo de decir, es verdad que se respira en un ambiente de totalitarismo intelectual. Y creo que hace mucho daño a la ciencia, porque hay mucha gente bien intencionada que no tiene esa cultura, que va allí y dice, vaya tufo. Como si tú entras a una secta que ves cosas raras y dices, bueno, no entro aquí. Sí. Entonces, y se pierde mucha diversidad de opinión que podría favorecer a la ciencia al final, porque si no te terminas encerrando, pues eso, tenés a un montón de gente con los mismos presupuestos filosóficos no cuestionados y que no se los van a cuestionar haciendo ciencia, cuando a lo mejor si te cuestionas esos principios puedes seguir haciendo ciencia, pero interpretándola de una manera diferente y a lo mejor que es más acorde con la ciencia es duda, de la realidad. La ciencia es duda, es ganas de saber más.